buenas tardes, muy buenas tardes, feliz enero 2016, la verdad que unos días hermosos. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud y gracias por estar siempre ahí, a través de la pantalla de nuestro canal, acompañándonos semana a semana. Estamos en vivo y en directo por Canal U, en simultáneo con Vera TV, en televisión abierta, Canal 7.3 y Canal 6 de Durazno, además de estar presentes en todo el país y la región. El tema central del día de hoy, esclerosis múltiple en Uruguay. Un tema muy conversado y solicitado, por supuesto, por ustedes. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, inflamatoria y que además imposibilita a la persona que la padece. Invitamos para hablar sobre este tema a la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiples del Uruguay, la señora Susana Carballido, y al doctor Carlos Henninger Gatti, neurólogo, y también el doctor es coordinador del Comité Científico de EMUR. Con ellos hablaremos sobre este tema. También tendremos todas las noticias nacionales e internacionales de la mano del doctor Bernardo Wolfson. Ya recibimos a nuestros invitados, le damos la bienvenida, doctor Henninger, y le agradecemos, por supuesto, por estar aquí. Lo mismo, Susana, un placer tenerlos y realmente el agradecimiento es doble porque sabemos que están de vacaciones, pero la prioridad son para ustedes, por supuesto, los pacientes y brindar la información a través de nuestro programa y en diferentes medios. Doctor, ¿qué le parece si iniciamos con ustedes y le preguntamos realmente qué es la esclerosis múltiple? Bueno, es una enfermedad del sistema nervioso, es una enfermedad neurológica y fundamentalmente afecta al sistema nervioso central, o sea, no es el sistema nervioso periférico. Y es una enfermedad que afecta a la fibra nerviosa. La fibra nerviosa es el nervio propiamente dicho, que es como si fuera un cable que transmite los impulsos nerviosos hacia los músculos a alta velocidad y que está rodeado ese cable por una capa concéntrica de mielina, que es una grasa que envuelve al nervio, que lo nutre y lo protege. En realidad, en esta enfermedad se afecta la mielina, que es la vaina de grasa concéntrica que rodea al nervio, y lo que va por adentro, que es el nervio propiamente dicho o axón. Es decir, que el axón y el nervio y la mielina son una unidad funcional. Y lo que ocurre es que se afecta la mielina porque hay una lesión inflamatoria, y de ahí que también se le llame desmielinizante porque se afecta la mielina, pero también se afecta lo que va por adentro, que es el axón, y a eso se le llama neurodegeneración. Doctor, es una enfermedad que no tiene cura, que ustedes, los profesionales, científicos, a nivel de todo el mundo, siguen estudiando y buscando una solución para el tema. Sí hay un tratamiento, pero volviendo un poquito a lo que es la esclerosis, ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas hoy día no se conocen, algunos dicen que es una enfermedad idiopática porque no hay una causa conocida, pero seguramente hay algún factor genético, algún factor inmunológico y algún factor ambiental, porque por ejemplo esta es una enfermedad que no es muy frecuente en la línea ecuatorial y que va aumentando con el aumento de la latitud hacia el norte y hacia el sur. Y es una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema de defensa de nuestro organismo, el sistema inmunológico, desconoce lo propio de lo ajeno y lo ataca como si fuera ajeno. Susana, de acuerdo a las cifras que ustedes han brindado a través de la asociación, las mismas son alarmantes, digo, y hasta sorprendentes para ser un país tan chico. Si vamos a Uruguay, digo, en esas cifras hablábamos de 23 casos cada 100.000 habitantes, que es muchísimo, y que posiciona a Uruguay con el índice de prevalencia más alto de América del Sur. ¿Esto es así realmente? Sí, más bien que esa pregunta te la puede contestar con más
exactitud del doctor, pero es así, es así. Y pensando que los diagnosticados son jóvenes, son personas jóvenes, entre 20 y 40 años, y sí, nosotros en EMUR por lo menos 2 o 3 llamadas de pacientes recién diagnosticados recibimos. Tú hablas de nosotros en EMUR, ¿a qué se dedica específicamente esta asociación? Y bueno, se dedica a orientar, a informar, a acompañar al paciente cuando es diagnosticado con esta enfermedad. O sea, somos un grupo que desde el año 99, un grupo de personas que han trabajado juntas. Exactamente, para formar la asociación. En el 2004 tuvimos nuestra personalidad jurídica y todo. En el 2006 estamos afiliados a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en representación de Uruguay. Y bueno, de ahí trabajando, o sea, somos todos voluntarios que trabajamos o somos familiares de pacientes o pacientes que están bastante bien y bueno, y amigos que nos tocó compartir esto que es la M, la esclerosis múltiple, y bueno, y nos dimos cuenta que teníamos que hacer, estar juntos, unirnos para unir fuerzas para trabajar por esta causa. Que lo importante es que se conozca esta enfermedad, de difusión, concientización a la población y a las autoridades de que... Y brindarles las herramientas. Exacto. Más que nada. Doctor, volvamos a lo técnico, por así decirlo. ¿Cómo se diagnostica un paciente con esclerosis múltiple? Y bueno, para eso es muy importante el neurólogo clínico. Es decir, tiene que sospechar estar frente a la enfermedad, tiene que darle gran importancia al interrogatorio y a conversar con el paciente, al examen físico, y a partir de ahí ya elaborar un muy probable diagnóstico clínico positivo. Y a partir de una entrevista o 2 entrevistas en las cuales tiene que haber una íntima relación entre paciente y médico, neurólogo, es decir, una verdadera empatía, entonces sí pasar a confirmar el diagnóstico a través de algunos exámenes complementarios y sobre todo para descartar que no es esclerosis múltiple. Y los exámenes complementarios hoy día son la resonancia, el líquido cefalorraquídeo y los potenciales evocados visuales. Porque el diagnóstico de la enfermedad, si bien hay criterios diagnósticos muy nuevos, siempre hay que descartar, sobre todo que son personas muy jóvenes las que tienen esta enfermedad. ¿Qué rango de edades, doctor? Y bueno, como dijo nuestra Presidente, es entre los 20 y los 35 años es el pico de mayor incidencia de la enfermedad. ¿Y eso por qué se da? Bueno, porque son enfermos jóvenes, no está tampoco definido, pero seguramente influyen algunos aspectos genéticos y del medio ambiente en donde se desarrolla la persona. Esta, como dijo Susana, es una enfermedad de los jóvenes y es la enfermedad neurológica que más afecta a los jóvenes, luego de los traumatismos, de los politraumatismos. Y justamente por afectar a los jóvenes es que tiene un impacto social extraordinario. El impacto sobre la sociedad y sobre las familias es notable porque los toma a los jóvenes en un momento en donde se están o por casar o por desarrollar sus actividades laborales, ¿no? O por elegir una carrera, etcétera, etcétera. Los agarran en un momento clave de su vida, en pacientes que tienen todo el derecho para querer vivir como los demás. El tema es que es una enfermedad que produce mucho temor tan solo el nombrarla. Algo que de antemano sabemos que no tiene cura, que es poco el conocimiento que tienen los profesionales, a pesar de que están en constante estudio e investigación. Sí. Y que lo único que hay hoy en día, y usted corríjame si me equivoco, son tratamientos que enlentecen
Claro. El proceso que pasa ese paciente. Es así como usted dice, es una enfermedad que no sabemos la causa, se sospechan pero no se saben, y tampoco tiene una cura total. Los tratamientos que hay hoy en día tratan y logran mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero un elemento fundamental es que primero que los neurólogos del Uruguay están muy bien formados para sospechar la enfermedad, y el acceso a los neurólogos es muy bueno en el Uruguay. Y tienen también ellos la posibilidad de manejar los exámenes complementarios para llegar al diagnóstico. Y lo más importante es que el diagnóstico tiene que ser hecho de forma precoz. Cuanto más antes, mejor. Porque en esos momentos en que la enfermedad está comenzando, podríamos decir, hay un gran componente inflamatorio, y ahí, si nosotros contamos con los mejores medicamentos, entonces sí podemos ya entrar a hacer un tratamiento que pueda ser efectivo. O sea, el diagnóstico correcto y el diagnóstico precoz, descartando otras enfermedades que pueden dar síntomas parecidos, incluso imágenes en la resonancia magnética parecidas a la esclerosis múltiple en personas jóvenes. Doctora, a nadie se le ocurre que puede estar frente a un caso o que nos puede pasar a nuestro hijo que tenga esclerosis múltiple. Y obviamente no vamos a pedir ese tipo de exámenes o llevarlo a un neurólogo porque sí, cuando la persona está bien. ¿Cuáles son esos síntomas alertadores? Bueno, esta es una enfermedad que, como yo le decía, es muy heterogénea en su manifestación clínica. Los síntomas pueden ser muchísimos, porque está afectado el sistema nervioso central, que va desde el cerebro, el encéfalo, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula hasta su terminación. O sea que en función de la altura donde esté la lesión, la placa de esclerosis, así se llama, es que va a surgir el síntoma. Ahora, hay síntomas que son más frecuentes, evidentemente. Claro. Por ejemplo, un síntoma muy frecuente es la disminución brusca de la agudeza visual con dolor de un ojo, lo que llaman neuritis óptica, que después se recupera con el tratamiento antiinflamatorio y que puede tomar luego el otro ojo, el ojo contralateral. Otras manifestaciones son las del equilibrio, porque el cerebelo es un órgano que frecuentemente se inflama en esta enfermedad. El equilibrio y la coordinación de los miembros superiores. A veces es visión doble, lo que se llama diplopia, que el enfermo se da cuenta que tiene una diplopia porque se tapa un ojo y deja de ver doble. Otras veces es un problema de vértigos. Y lo más frecuente son los trastornos motores propiamente dichos, por ejemplo, para caminar, que tienen dificultades para caminar, tienen pérdida de fuerza de un miembro inferior o del otro, lo cual se llama paraparesia, que a veces les impide la marcha. Otras veces son pérdidas de fuerza de un lado o pérdidas de fuerzas del otro. Otras veces son sensaciones de hormigueo. Hay una forma periférica para complicar las cosas, o pseudopolineurítica, que parece que empezara por la periferia, porque hay hormigueos en la periferia que van subiendo hasta, por ejemplo, hasta la región dorsal. Y algunos otros síntomas más que son los llamados síntomas invisibles de la esclerosis múltiple, que son muy importantes, porque nadie los ve y el enfermo los siente de manera muy severa, como es, por ejemplo, la fatigabilidad, el cansancio, la fatigabilidad, un cansancio muy grande que tienen los enfermos, que la gente no se explica, los familiares no se explican, el médico tampoco se explica a veces, pero que es un síntoma invisible pero muy importante, la fatigabilidad. Y otros a veces, porque puede haber trastornos cognitivos también. Esta no es una enfermedad infecciosa ni infectocontagiosa, no es contagiosa, ni tumoral, o sea que no es una enfermedad fatal ni mucho menos. Es una enfermedad que es progresiva, que es potencialmente discapacitante. Y tiene la forma más frecuente de todas, que es los pacientes jóvenes que empiezan con empujes y mejorías. Bueno, pero lo importante es que entre todo lo malo de esta enfermedad y el desconocimiento hay algunos síntomas que nos pueden alertar como para decir prevenimos, consultamos por las dudas, por supuesto, sin traumarnos, ¿no? Porque cuando uno no tiene conocimiento se preocupa, pero cuando empieza a tener conocimiento nos preocupamos en exceso y eso nos lleva a otros temas. Y ahí es lo que decíamos anteriormente, de que el diagnóstico precoz es fundamental, porque es el momento ese en que nosotros podemos hacer mucho por los enfermos. Seguimos, y no dejar que siga
hablando del tema después de la pausa. Nosotros nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque ya se encuentra en piso el doctor Bernardo Wilson y su espacio de Noticias en Salud. Y nosotros, por supuesto, seguimos con esclerosis múltiple en Uruguay. Ya volvemos.